A través de los tormentos espirituales intenté matar a mis hijas y luego quitarme la vida yo. Mi nombre es Hilda Galván. Tuve 15 años de sufrimiento. Conocí una persona. Cuando yo me junto con él, quedé embarazada, pero yo ahí empecé a sufrir violencia. Él me maltrataba, hasta había veces que él prendía un cigarro y me empezaba a colocar en la piel sin motivo. Yo no le daba motivo, no le daba razón a él para que él cometa eso. A veces él se iba y volvía a los 3, 4 días, volvía con su violencia, nunca un cariño, nunca una caricia. Ahí empezó él a golpearme, 2 o 3 veces me golpeó y ahí yo decidí ir a vivir sola. Me fui a vivir a una casa que ni siquiera techo tenía. Recuerdo que logré poner la mitad de techo a mi casa para dormir esa noche con mis hijas. Pasé muchas necesidades, a veces no tenía para comer, que mi hija me pedía pan y yo no tenía para darle. Me pedían una fruta y yo no tenía. Había veces que yo le decía que la comida era invisible. Y le ponía el plato y ella no tenía. Me decía, mamá, tengo hambre. Y era el dolor más grande que yo pasaba y de la miseria, ¿no? No tenía para darle, le daba mate cocido con pan duro a mis hijas. Y luego decidí salir de ahí, de esa provincia que estaba. Vendí mis cosas y me vine a Buenos Aires. Ella vino de Santiago con problemas familiares de su anterior marido. Mi mamá la recibió en la casa. Ella tenía mucho sufrimiento, estaba muy mal, venía llorando, le contaba a mi mamá las cosas que pasó. Conocí a mi actual esposo. Todo era lindo, al principio lindo con él. Y luego quedé embarazada de mi tercera hija. Y yo decía que mi vida iba a cambiar, pero no fue así. Él empezaba a tomar, tenía sus vicios. El problema de vicio yo nunca lo vi como un problema. Yo era una persona que trabajaba en la semana, me levantaba, iba a trabajar, volvía a la noche a mi casa y bueno, el fin de semana vivía tomando, pero yo lo veía como algo normal. Venía a fiesta y se lo conocía a él cómo era realmente, digamos, cuando tomaba. Era agresivo, la trataba mal, uno lo veía. Él gastaba mucho en cerveza, en vino, salía mucho con los amigos, lo dejaba sola. Viernes, sábado y domingo él era una persona y los días de semana era otra. Me encontraron una enfermedad que tenía en los ojos que se llamaba uveitis crónica, que ahí los médicos decían que era como un virus que yo iba a quedar ciega de la noche a la mañana. Y cuando ya me iba al tratamiento de los ojos, el médico dijo que yo ya no tenía cura, que me vaya adaptando a usar el palito, que yo iba a quedar completamente ciega, yo ya no veía. Y cuando mis hijas pedían que yo les mire el cuaderno, yo no veía.
y eso me dolía, me causaba tristeza. Muchas noches yo ya no venía durmiendo y yo sentía que la puerta del frente se abría, que alguien se iba a la cocina, que tomaba cubiertos y sentía que se iba al comedor, ¿no? Ella sentía la presencia de alguien, sentía pasos, ruidos en la casa. Solo ella lo sentía, yo no sentía nada. Y yo sentía que iba hacia mi pieza y yo no sabía qué hacer, yo tenía miedo. Yo empezaba a rezar, a cerrar los ojos, y ahí cuando yo veía a esa persona al lado mío, era una sombra. Nunca vi el rostro, era una sombra, era como un hombre elegante. Y ahí yo sentía que me hipnotizaba, y cuando sentía que me acariciaba, sentía que yo me sentía abusada por esa sombra, ¿no? Cuando yo estaba con mi esposo, recuerdo que yo me desmayaba y nuestra relación ya había enfriamiento, no había el amor que ya teníamos, porque yo recordaba el momento que la sombra esa me acariciaba. Muchas veces yo despertaba sobre mis hijas y estaba con la almohada para asfixiarla, y ahí yo decía, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque era tanto que no sabía en el momento que me pasaba. Y cuando decidí que mi vida se termine de la peor forma que hubiera querido una madre, ¿no? Cuando empecé a preparar todo, prendí la radio para que los vecinos no escucharan la locura que yo iba a cometer. Una idea delirante persecutoria puede estar engendrándose durante tiempo o hacer eclosión en un momento determinado y expresarse. No necesariamente tiene que tener toda una historia. Las alteraciones en sí que tengan, que se puedan suicidar o que puedan agredir a los demás, no son tan comunes. El suicidio no es tan común, y la agresión hacia terceros puede acontecer, pero cuando está en periodo de brote ese paciente. En ese momento ya iban a ser las 3 de la mañana. Yo a mis 2 hijas más grandes, yo le iba a asfixiar con la almohada, y a la más chica le iba a cortar la cabeza y le iba a poner en la mesa para que mi esposo vea la tragedia, y luego yo tirarme del balcón. Y yo pensaba, ¿no?, que cuando él vea eso no le va a quedar otra de matarse, y no, se terminó la familia. Y ahí yo agarré y prendí la radio para que los vecinos no escucharan el grito de mis hijas. Y ahí escuché la programación que decía que no era yo, que era una fuerza maligna que había dentro mío. Y ahí yo agarré, llamé, y ahí me dijeron que mi vida podía cambiar, que yo iba a ser curada. Y esperé a mi esposo hasta las 6 de la mañana que él llegara. Cuando él llegó, yo le dije que había un lugar que me iban a curar. Llegamos los dos a la iglesia y ahí me orientaron. Cuando yo llegué ahí me dijeron que yo tenía que hacer la cadena de viernes y domingo. Luché, perseveré, no fue fácil. Era un día viernes, hicieron pasar adelante a todas las personas que tenían enfermedad incurable y dijeron que pongan la mano en donde tenía la enfermedad, y yo puse en mis ojos y ahí hicieron la oración y dijeron que haga lo que no podía hacer. Me saqué la mano, abrí los ojos, empecé a ver ya empecé a ver al pastor que estaba en el altar, empecé a ver el color de la corbata y ahí empecé yo a llorar. Y yo le decía que yo veía. El día lunes me fui al médico
Los médicos no se explicaban qué pasó. Me empezaron a hacer estudio para ver qué había pasado. Y ellos ahí decían que fue un milagro. De ahí mi esposo, ya pasaron como 2 o 3 sábados que él ya no tomaba. Empezó a dejar de fumar, empezó a dejar de tomar. Ahí la relación en la familia ya cambió, ya hubo comprensión, yo ya no la insultaba más a ella, ya había diálogo, y ya pasamos a comprendernos, a entendernos unos a otros, a apoyarnos. No había más maltrato verbal en él, en mí, y yo a mis hijas ya le daba más cariño. Ella está muy bien con su marido, la vemos, progresó muchísimo, se lo ve mejor a mi tío, digamos, de que su forma de ser, ¿no? Antes era, no hablaba con nosotros, siempre insultando, siempre era borracho, no se lo podía hablar y ahora no, cambió muchísimo con mi tía, como que quedamos todos sorprendidos, ¿no? de lo que es ahora. Me liberé de esa sombra que me perseguía, de esa sombra que todas las noches me visitaba. Los deseos de matar a mis hijas, de matarme yo, se fueron totalmente. Y hoy, bueno, gracias a Dios, nuestra vida cambió totalmente, cambió por completo, ¿no? La sanidad, bueno, liberación, libre de los vicios del alcohol. Gracias a Dios también fuimos bendecidos económicamente con un vehículo que ya mi señora se pudo comprar de 0 kilómetros, yo también me compré una camioneta de 0 kilómetros. O sea que Dios transformó en todas las áreas, ¿no? Yo comprendí en la Iglesia Universal de todo lo que me sucedía era tormento espiritual, que era una fuerza maligna que actuaba en mi vida. Por eso decidí abrir mi corazón para Dios, decidí bautizarme en las aguas. Hoy Dios cambió mi pensamiento, mi mente, mi forma de pensar. Hoy con mi familia yo disfruto, con mi esposo tengo diálogo, somos felices con mi hija, disfruto más, salimos, hoy somos felices, mi familia está totalmente cambiada. Usted que está pasando por la misma situación que yo pasé, acérquese a la Iglesia Universal más cercana de su domicilio. Como Dios cambió mi vida, puede cambiar la de usted.